¿Cómo te fue con la reunión del Mercosur? Porque te vi activo ahí en misión. No, la reunión de Sí, Unión Europea. Te vi ahí. Y lo de CELAC, Malvin, y lo de Malvin. Claro, CELAC fue. Hablando de parlamentos, como vos empezaste, ¿no? Tuve la suerte de que al día siguiente que terminó la cumbre hicimos una reunión con los parlamentarios de Sí, Europa. sí. Y les digo porque a mí me dio orgullo estar ahí con el presidente y acá cuestionan que haya Parlasur, ¿no? Y la verdad que la institucionalización de la Unión Europea se hizo a partir de Tal que cual. pudo haber representantes de Primero cada no país. fue vinculante y después fue vinculante. Bueno, hubo un por inicio similar al que estamos viendo ahora en el Mercosur. Entonces, la verdad que el trabajo diplomático que llevó adelante Argentina con este tema de Malvinas fue impresionante, porque esto empieza cuando nosotros decidimos integrarnos a la CELAC de nuevamente, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. En la sesión que fue acá en diciembre en Buenos Aires, que Alberto era el presidente de CELAC y entrega el mando, allí en esa declaración de diciembre se plantea a la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe que las Malvinas son un reclamo de la CELAC integralmente. La pone Argentina. Eso es un gran y a paso. partir de allí, Es un gran paso. los negociadores argentinos y de CELAC empiezan a trabajar que en la declaración de Unión Europea-CELAC figure el tema de Malvinas. ¿Qué se fue? Gran trabajo del canciller Santiago Cafiero, de Gustavo Martínez Pandiani, que fue el que tenía a cargo esta Yo cumbre. conocía a Pandiani cuando estaba acá en la Estaba Universidad acá. de El Salvador, pero antes. Y ahora lo veo en lugares De nuestros muy diplomáticos de la Unión, ante la Unión Europea, Sí, porque muy lo increíble es cómo acá se lo quiso negar a ese hecho. Y yo a eso le respondo, solo la reacción que tuvo el gobierno británico Tal cual. en toda la prensa internacional. ¿Vos viste en el Mirror y todo? Claro. Cuando yo estoy reunido al día siguiente con los parlamentarios europeos, que ya se había firmado la declaración el día anterior, ellos nos contaban la indignación del Reino Unido, Claro. criticándolos a ellos por haber... pero bueno, es un paso extraordinario. Total, que digan Malvinas. El de Malvinas, no, que del cual ya cuando existe una declaración no se vuelve atrás. Eso le quería precisar, porque a veces no se comprende, y me parece que es interesante porque el año pasado tuvimos acá una cumbre del Eurolat, donde también surgió de la declaración, y se notó ahí, y me parece que también pasó en Bruselas, una voluntad de la Unión Europea a partir de lo que es la salida del Reino Unido y de la creación de Brexit, sobre todo España, que tiene algún problemita con el estrecho de Gibraltar, una voluntad de la Unión Europea nueva de reconocimiento a Malvinas. Esto es algo que puede tener no más de 5 o 6 años y es una oportunidad histórica. Esto, como usted dice, esto es una escalada. Empieza con una declaración, no se vuelve atrás, esa declaración después se lleva a la ONU. Tal cual. Y ahí podemos llegar ¿a qué? ¿Cuándo? No, a ver, ONU ya hicimos los deberes. Y en ONU... Pero no está teníamos el apoyo que tenemos ahora. No, pero en ONU ya está, primero, ¿qué se investigó? ¿Qué es lo que resuelve las Naciones Unidas ya en el año 65? Ah, sí, 65. No, pero Claro. quiero que... cuando termina la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas fundamentales es la descolonización. O sea, el mundo estaba lleno de colonias y eso era causa de guerras que había que terminar esa guerra. Entonces crea ese comité de descolonización que tenía como objeto verificar si lo que yo reclamaba, que era una colonia de otro, era colonia o no era colonia. En el 65, las Naciones Unidas dicen, las Malvinas es colonia y el Reino Unido es el colonizante y Argentina el colonizado. Y tienen que negociar. Debe sentarse el Reino Unido a discutir cómo va a ser la entrega de ese lugar a la Argentina. Nunca se reunió. Con Por eso Gibraltar es tampoco importante. pasó eso. No, pero digo, por esto es importante esto de ahora. Porque ahora es Europa. Porque Europa, la Unión Europea, Claro. tenía en su acta fundacional, que es el Acta de Lisboa, que las Falkland, le hace Malvinas, eran territorio de la Unión Europea. Ah, mira qué lindos. Hasta ahora que Mira qué salió lindo. esta declaración que dice que las Malvinas, en español, Falkland en inglés,
son un territorio en disputa. O sea, ya me depuso encantó, de que es me un encantó. territorio de la Unión Europea. Y en disputa. Y, no, ahora dice que es un territorio en disputa y que no de parte de la Unión Europea, sino del Reino Unido. O sea, ya... Y para salir un poco de esta que escuchamos en muchos medios, que la verdad fue alarmante, ¿por qué es importante la integración territorial y por qué no es tan importante la supuesta autodeterminación de los pueblos? ¿Qué pregunta? Bueno, es que a partir de que en el año 65 se crean este comité de colonización y las Naciones Unidas van planteando qué lugares son colonias y cuál es la forma que tienen de resistir los colonialistas de esta forma. Es decir, no, consultemos a la población local. Entonces la población local, por lo general, es mayoritariamente... Es colonizada. Claro. Aparte, ¿cuál es la condición, una de las condiciones para que sea colonia o no? Si la población es originaria o es sustituta. Y en el caso de Malvinas es población sustituta. Son los originarios eran los gauchos, la gente Claro. que estaba en ese lugar y a la cual fueron expulsados en 1833, y todos son de ascendencia inglesa. Esa es una de las condiciones por la cual Naciones Unidas dice es colonia. Entonces, esto de la autodeterminación es un invento que hace el Reino Unido para seguir permaneciendo en el lugar. 1833. Pero Argentina nunca aceptó, ni las Naciones Unidas aceptan la autodeterminación. 1933, 100. Bueno, Ahí fue cuando la tomaron. pero es un gran éxito. Yo quiero decir también que el presidente de la Nación es muy respetado en la Unión Europea y el liderazgo de él, de haber sido presidente de CELAC, y creo que la buena relación personal que el presidente tiene con el presidente pro tempore de la Unión Europea en ese momento, cuando fuimos a la cumbre, que era Pedro Sánchez, el español, Claro. hicieron que Pues él también te está peleando por Gibraltar. claro, pudiéramos Claro, él también está peleando por mantener, y también quiero decir que Alberto le salvó la cumbre, y debo decir por qué. Si ustedes ¿Por ven qué? el final de ver, que contame. termina en una conferencia de prensa donde está la alemana Ursula von der Leyen, está el francés presidente del Consejo Europeo, está el presidente de, no me acuerdo el país de Centroamérica, que estaba con Alberto, eran 4. Y los periodistas, la tendencia era, la cumbre había fracasado Sí, claro. porque no se había salido una declaración de condena a Rusia en el tema Ucrania. Y la verdad es que se habían estado debatiendo 2 días de cómo podían resolverse las diferencias ¿Cómo que se hay hace eso? en la integración económica. ¿Cómo se resuelve? Bueno, entonces, ¿Cómo se ¿qué hace? pasó? Iba por la 10ª pregunta siempre sobre el tema, y el presidente de Argentina, sin que le preguntaran nada a él, les dice, miren, nosotros hemos venido a este lugar después de 8 años que la Unión Europea y la CELAC no se reunieron. Y hemos podido resolver temas muy importantes que tendrán que ver con avances en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y con avances en el tema de cómo se producen los bienes respecto de las nuevas pautas ambientales que hay, ¿no? O sea, se discutió mucho sobre esto. Y la verdad es que no vinimos a discutir, no estaba en el temario el tema Ucrania y Rusia. Y entonces, Ahora, ¿cómo si remata ustedes quieren Alberto? saber qué pensamos los países de CELAC sobre el tema Rusia-Ucrania, busquen nuestros votos en las Naciones Unidas y van a ver que menos un país, todos los demás hemos votado lo mismo, hemos condenado la invasión.